morfogenética o morfogénica. Morfo viene de forma. Entonces él va a generar, va a determinar la forma. Yo pregunto, aquí todo es cuestión simplemente de un poquito de análisis. El ameloblasto, ¿en qué estadio y en qué fase de su vida determina la forma de la corona dentaria? A ver, ¿qué? Usted dijo. En la última fase. Miren por qué. La fase morfogenética significa que en esta fase el ameloblasto determina la morfología de la corona dental. Y pregunta, ¿en qué fase? ¿Cómo se encuentra el ameloblasto? ¿En qué estadio estará determinando eso? ¿Cuándo se determina la forma de la corona? En campana inicial. Y en la campana inicial tenemos ameloblastos. No, ¿qué tenemos? Epitelio interno. Pero el epitelio interno va a ser posteriormente el ameloblasto. Entonces, la fase morfogenética consiste en que este ameloblasto, aún como epitelio del epitelio interno del órgano dental, determina la forma de la corona. ¿Y cómo lo determina? Interactuando con las células periféricas de la papila dental. Pero previamente, estas células del epitelio interno se habían agrupado y formado los nudos del esmalte. Y estos nudos del esmalte, que son células del epitelio interno, van a secretar moléculas estabilizadoras, proteínas morfogenéticas como la BMP4. Recuerden, aquí tengo un estadio, epitelio interno, y habíamos visto así, nudo del esmalte, que puede ser primario o puede ser también secundario. Este nudo del esmalte son agrupaciones del epitelio interno. Secretan BMP4 y FGF8, factores de crecimiento, que lo vamos a tener en el medio, ¿no? Secretan ahí en el tejido. Y si queremos ahondar más, lo que predomine va a determinar si esa tejido será monoradicular o será multiradicular. Pero por el momento, las moléculas o el nudo del esmalte secretan BMP o proteínas, ¿no? Y van a interactuar con las células periféricas de la papila dental y determinan la forma de la corona. Entonces aquí el ameloblasto, aún como epitelio interno, tiene el estadio de campana inicial, ¿verdad? La fase organizativa. ¿Qué es lo que hace el ameloblasto en esta fase? Es como que ustedes van a preparar un teque. Primero escogen el molde y luego ¿qué hacen? Organizan todos los elementos o insumos, ¿no? que van a utilizar, organizan. Igualmente aquí, en esta etapa organizativa, el ameloblasto induce la diferenciación del odontoblasto y él culmina su diferenciación. Miren, está organizando, está diferenciándose las dos células que van a formar las estructuras mineralizadas de la corona. ¿Estamos? ¿En qué estadio estará desarrollando el ameloblasto su fase organizativa? ¿Y en qué forma? Díganlo. Campana tardía. Miren, todo es secuencial. Simplemente es entenderlo, hijos. El molde, campana avanzada, entonces como preameloblasto va a desarrollar esta fase organizativa. Preameloblasto, odontoblasto, predentina y ameloblasto. Ya está organizado. En el estadio entonces de
campana avanzada. Ya tengo las dos células y mi ameloblasto va a desarrollar su etapa formativa. ¿Qué cosa va a formar el ameloblasto? ¿Qué forma el ameloblasto, hija? Niña. ¿Perdón? Fuerte, hija. ¿Me escuchó, hijo? Por favor, dígame. ¿Qué forma el ameloblasto? La dentina. Matriz de esmalte. Miren que estamos hablando. Ustedes evalúen. Ustedes nada más. Matriz de esmalte. Eso es lo que forma el ameloblasto. ¿Cuál es su nombre? Entonces va a formar el esmalte. ¿Y por qué tenemos dos fases? Porque las primeras capas de esmalte va a ser un esmalte aprismático, pero luego va a ser el esmalte prismático porque ya aparece el proceso de tono. ¿En qué estadio Canchales estará desarrollando el ameloblasto su fase formativa? Campana inicial. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y qué estadio? En el estadio de color. Niñas, si es un poquito usted lo observadora, diría campana inicial, campana avanzada o color. ¿Verdad? Entonces, en el estadio de corona desarrolla su fase formativa y luego viene su fase madurativa o de maduración. ¿Qué significa? ¿Qué hace la ameloblasto en esta fase? Participa en la mineralización, específicamente en la maduración del esmalte, de ahí el nombre. ¿Cómo participa en la maduración? ¿Alguien podría decirme? A ver, ¿alguien me puede decir cómo el ameloblasto participa en la maduración? Aldair. Va a participar en la maduración del esmalte. Ya secretó la matriz, ahora va a ser que madure ese esmalte. En el crecimiento de los cristales. Muy bien, en el crecimiento de los cristales. Entonces, ¿cómo participa? Hidrolizando proteínas y resolviendo ese material orgánico. Y no solamente los aminoácidos, sino también agua, porque recuerden que hay una gran cantidad de agua. Entonces, miren, participa en la mineralización de su matriz. ¿En qué estadio lo estará desarrollando? ¿En qué estadio? Corona, estadio de corona. ¿Sí? Muy bien, ya lo mineralizó, por eso miren, si observan ustedes un poquito, el ameloblasto va cambiando su morfología. Aquí ya son menos cilíndricas y en su borde apical aparecen estas microvellosidades que me hacen recordar a las células del intestino delgado, que es donde se produce la absorción. Pero aquí no va a ser absorción, sino reabsorción, ¿verdad? Muy bien. Ya mineralizó y ahora va a desarrollar su etapa protectora. ¿A quién va a proteger? Al esmalte recién formado. Yo tengo aquí mi esmalte. Y miren, este esmalte está ocupando el espacio del retículo estrellado. Es lo que les había dicho aquí. El ameloblasto migra y va a ir cambiando de forma, va colapsando. Este es el ameloblasto. El estrato intermedio y el retículo estrellado. Y se ha plegado al epitelio externo. Son 4 capas epiteliales que ahora han tomado contacto. Y esto es lo que se conoce
como el epitelio reducido porque se ha reducido de lo que era así de amplio, ahora se ha reducido del órgano dental. Entonces, este epitelio reducido se habrá formado porque el esmalte ya ocupó todo este espacio. Entonces, el ameloblasto va a proteger a este esmalte recién formado, formando parte del epitelio reducido del órgano dental. Recuerden que en este epitelio reducido del órgano dental hay células de retículo estrellado. Y no se olviden que las células de retículo estrellado tenían la capacidad de secretar ácido hialurónico y tanta agua. Esa es la razón por la cual que cuando un diente no evoluciona, queda impactado, queda incluido, puede, no digo que siempre va a ser así, más adelante convertirse en un quiste. Y ustedes quiste están llevando anatomía, patología, saben que el quiste es una cavidad llena de agua, también lleva patología, sólida, revestida por el epitelio. ¿Por qué? Porque hay células de retículo estrellado que por esas razones puede activarse y secretar ácido hialurónico. Entonces, la etapa protectora, el ameloblasto lo va a desarrollar formando parte del epitelio reducido del órgano dental. La pregunta es, ¿de quién lo protege? Recuerden que por fuera vamos a tener células mesenquimáticas. Y estas células mesenquimáticas pueden diferenciarse en cementoblastos y secretar cemento sobre el esmalte. Entonces lo protege de que pueda ser dañado. Cuando eso sucede, a veces el diente erupciona y tenemos un esmalte irregular. Lo protege hasta que el diente erupcione, o aparezca en la cavidad oral. Y luego tenemos su fase desmolítica, lítica, lisis de fusión. ¿Cómo es que desarrolla esta fase del ameloblasto? Participando en la erupción dentaria. Aquí tengo mi diente, mi corona ya formada, aquí tengo el epitelio oral y el diente tiene que emerger, pero tengo un tejido que se está interponiendo de tal manera que produce lisis de ese tejido. Y cuando está cerca el epitelio oral, este epitelio reducido prolifera. Igualmente el epitelio oral forma un cordón epitelial que luego se recanaliza y mi diente va a erupcionar por este canal revestido por epitelio. El epitelio es avascular, el diente sale, no hay sangrado. Esa es la razón. Entonces, la fase desmolítica del ameloblasto lo va a desarrollar en el proceso de erupción dentaria y formando parte del epitelio reducido del órgano dental, que va a producir lisis del tejido que se interpone y que le forma también un canal por donde va a emerger la pieza dental. ¿Está claro, hijos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Entonces, en este ciclo vital estamos reduciendo todo lo que ha hecho el ameloblasto desde que empieza la odontogénesis. Sí, dígame. Por ejemplo, la proteína SHH no determina la morfología del... ¿Cómo dice, hijo? La proteína SHH. Ah, no, este es el gen. Claro, su expresión es eso, ¿no? Son
celular, ellos, el cosa es lo que tiene, la información para proteínas. Y esas proteínas son las que van a interactuar y determinan en este caso, la formación de la determinación de la corona dental. Y no es el único, tenemos que pensar que en la formación de un diente no solamente participa un gen, sino un montón de genes. Y que un gen puede participar en la formación de varias estructuras. Por eso es que ustedes van a observar malformaciones dentarias y malformaciones también de otro órgano, como del corazón, en caso de síndrome. Pero ¿qué tiene que ver el diente con el corazón? ¿Por qué? Porque este gen es muy probable que controlaba la formación del diente y la formación del corazón. Los Sony-Hextech son los que participan realmente en la determinación de la forma. Pero no es el único. ¿Sí? Muy bien. Aquí viene sobre el ciclo vital y aquí tenemos las alteraciones de la melogénesis. Las alteraciones de la melogénesis puede ser cuantitativa y puede ser cualitativa. Cuantitativa significa cantidad de esmalte. Puede alterarse la secreción de esmalte y el producto es una hipoplasia de esmalte. Los ameloblastos, chicos, son las células más susceptibles a los factores ambientales. Un estado febril puede provocar hipoplasia. Avitaminosis, el flúor, el exceso de flúor hace daño. Entonces produce intoxicación celular y luego la muerte del individuo. Entonces puede haber una menor producción de esmalte, que puede ser localizado, y lo van a ver ustedes como fositas, como manchas blancas, y si es generalmente genético, puede abarcar todo el esmalte y vamos a tener un diente pequeñito, pero no porque sea un microdiente, sino porque no se formó todo el esmalte, se dio una hipoplasia. Esa es una alteración cuantitativa, pero tenemos alteraciones cualitativas. Aquí tenemos un esmalte reblandecido, esmalte hipocalcificado. ¿Cuándo se expresó el gen o el factor ambiental? Este tipo de alteraciones es más genético en la fase inicial o en la mineralización inicial de la matriz de esmalte. ¿No? Esmalte hipocalcificado. Se desprende espontáneamente. Esmalte hipomaduro. ¿Cuándo se habrá expresado el factor genético? En la segunda fase del proceso de mineralización, o sea, en la fase de madurar. Vamos a tener, es un esmalte que ya no se va a desprender porque sí se ha calcificado, pero son cristales pequeños con espacios que contienen matriz dentinaria que se desprenden fácilmente y se pigmentan. Rápidamente van a captar los colores de los alimentos y son muy susceptibles a caries dental. Esto es susceptible a caries dental, el esmalte hipocalcificado simplemente se va a desprender. Pero también vamos a tener, miren, alteraciones de color, manchas marrones que puede ser localizada o puede ser generalizada. En este caso por flúor, la fluorosis dental, porque el exceso de flúor, ya les he dicho, causa daño a los ameloblastos, ¿no? Pero también, si hay alteraciones de ciertos pigmentos como la porfirina bioquímica, pueden producir este tipo de alteraciones de color del esmalte, un color granate, ¿no? Un color granate. Son las porfirias. Son muy raras, porque las porfirias son enfermedades muy raras. Por eso es que pacientes que sufren esta enfermedad se han agrupado mundialmente, porque el tratamiento es muy costoso. Pero miren el efecto que pueden producir en nuestro diente. ¿En qué estadio se habrán producido todas las malformaciones que he mencionado? Que son muy pocas, ¿no? Hay un montón. ¿En qué estadio? ¿En qué estadio? Corona. Todo es en el estadio de
dientes de Hutchinson, seguramente les va a mencionar, son dientes en forma de destornillador. ¿En qué estadio habrá actuado ese factor causal? ¿En qué estadio? Corona. Se alteró la forma del diente, hijos. Campana inicial. La sífilis congénita nos va a producir también dientes de mora, forma de mora. Entonces, tenemos, miren, ¿cómo ustedes pueden decirle a su paciente? Oh, ¿usted está gestando? Sí. ¿Cuántos meses tiene? Ustedes ya deben saber en qué fase se encuentra su cita gestario y adoptar medidas preventivas. Por eso tengo dudas, porque en el caso anterior, está bien en la para avanzada en la introducción para hacer Ninguna puede tener equivocación, a veces nos equivocamos, somos humanos, pero en amor con diferenciación por lógica, simplemente ustedes pueden analizar. Hasta en internet hay errores, y yo pongo a veces esos errores para que vean que no todo lo que leemos es real. Puede haber una equivocación y ustedes están en un nivel donde deben tener una actitud crítica, analítica, porque en el estadio de campana avanzada ya se está secretando la preventiva. Entonces, la morfodiferenciación en el estadio de campana inicio. ¿Estamos? Muy bien. Pero justo además que no hay la forma que está más aplicada. Claro, esa prismática. Pero se pierde, ¿no? Ahorita les hago a usted su diente y quiere ver el esmalte prismático y ya no lo ve. Y por ejemplo, los dientes temporales tienen un grosor del esmalte prismático superficial mayor que el de los dientes permanentes. Por eso es que cuando ustedes vayan a odontopediatría, cuando hagan colocan el ácido grabador, el tiempo de exposición del esmalte temporal, que por lógica no nos parecería, es ligeramente mayor que el tiempo de exposición al ácido grabador del diente permanente. Decimos, pero ¿por qué si el esmalte se supone el diente permanente es mayor, la medida de el diente temporal? ¿Por qué hay una mayor exposición? Por el esmalte aprismático. Es más grueso que el de los dientes permanentes. Recuerden que el esmalte aprismático vamos a tener los cristales de dos zapatitas así, dispersos. Bueno, tienen una orientación. En cambio, en el esmalte prismático, los cristales se van a encontrar dentro de los prismas del esmalte. Ya en el esmalte de histología hay los celulares. Claro, porque son los cristales. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a hablar ahora sobre la dentinogénesis, que es el proceso de formación de la dentina. Muy bien. ¿Quién secreta la dentina? Los odontoblastos. Muy bien. ¿De dónde provienen los odontoblastos? ¿Cachai? ¿De dónde provienen los odontoblastos? De las células periféricas de la papila dental. ¿Quién induce su diferenciación? Los ameloblastos. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Quién? Los preameloblastos. ¿En qué estadio se diferenciaban los odontoblastos? ¿En qué estadio? Campana. Campana tardía. Campana temprano no. ¿Ya? Muy bien. Entonces, igualmente, una vez que se han diferenciado los odontoblastos, va a secretar su matriz de dentina. Y por lo tanto vamos a tener fases también. Primero, la secreción de una matriz orgánica. Luego vendrá la mineralización. Pero en este caso, en la predentina, la matriz
primero debe madurar. Si no hay maduración de la matriz dentinaria, no se va a dar la mineralización. En cambio, la matriz de esmalte no necesita madurar. Por eso que la mineralización es inmediata, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos siempre la velogénesis y dentinogénesis se va a iniciar en el borde incisal o borde posterior y es de forma rítmica. ¿Qué significa? Que va a haber etapas de producción activa y va a haber etapas de reposo del odontoblasto que también se cansa. Y eso determina estructuras histológicas tanto en el esmalte como en la dentina. ¿Sí? Muy bien. Imaginémonos entonces que ya se diferenció, miren, la diferenciación es un proceso, no es de la noche a la mañana. Miren la célula mesenquimática con un montón de prolongaciones, luego se van disponiendo en uno de los polos y ya yo voy a tener un preodontoblasto. Hasta preodontoblasto estas células pueden dividirse, después ya no se van a poder dividir porque ya entraron al camino predeterminado para ellos, ¿no? Miren, varios entonces prolongaciones todavía están en uno de los polos, luego van a ir disminuyendo. Este ya es un odontoblasto joven, ya no se puede dividir y luego solamente queda uno, es un odontoblasto secretor, un odontoblasto maduro. Es todo un proceso. Por eso es que la diferenciación va a ir avanzando progresivamente por todo lo largo del epitelio interno del órgano dental. Entonces, aquí tenemos ya antes de que haya esta secreción era preameloblastos, inducía la diferenciación, se diferenciaban en odontoblastos e iniciaban la secreción de matriz dentina. Entonces, ¿cuál es la composición química o cuáles son los componentes de la matriz dentinaria? ¿Cuál es el origen blastodérmico de los odontoblastos, hemos dicho? ¿Cuál? Ectomesénquima. Entonces, estas células, ¿qué secretarán si es ectomesénquima? ¿Qué tipo de proteína secretarán? Colágeno, muy bien, colágeno, porque la dentina, hijos, es un tipo de tejido conectivo especializado, es un tejido conectivo por los componentes que tiene esta matriz. Por lo tanto, ya sabemos que va a tener proteínas colágenas. Colágenas que provienen tanto de los odontoblastos, pero acabamos de ver que la diferenciación es todo un proceso. Y mientras se va diferenciando estas fibras colágenas, pero de tipo 3, porque ustedes saben por bioquímica, un examen de ignorancia, hasta donde yo había leído eran 20, de repente ahora ya son más. ¿Cuántos tipos de colágenos tenemos ahora? ¿Qué? Bueno, 20. Bueno, la verdad, últimamente no he leído sobre el colágeno, ¿no? Hasta donde yo sabía, eran 20 tipos de colágeno. Entonces, mientras se iba diferenciando, y los odontoblastos sí van a secretar colágeno tipo 1, que es el colágeno fibroso, resistente, constituido por 3 cadenas polipéptidas. Sí. Parece que hay Absolutamente que voy a leer entonces. 28 tipos. No, mitad. Sí. Por lo menos un par de años ya no leo de colágeno. Voy a leer un poco de bioquímica. Entonces, sí. Entonces, mientras va diferenciándose el odontoblasto, las células mesenquimáticas de la papila dental también van a secretar proteína colágeno, que es el colágeno tipo 3. De tal manera que las primeras fibras que encontramos en esta matriz dentinaria que va a formar la dentina del manto, o sea, lo que está en la superficie adyacente al canelo dentinario, sus fibras son colágeno tipo 3. Lo que le llaman fibras de Moncton, la verdad es que no sé si lo he puesto, pero por si acaso, fibras
de bone board. Es colágeno tipo 3, o sea, fibras de retículo. Pero luego vamos a tener colágeno tipo 1 secretadas o elaboradas por el odontoblasto. Por eso les pongo ahí elementos fibrilares, fibras colágenas elaboradas por el odontoblasto, que es colágeno tipo 1, fibras colágeno provenientes de la papila, que es colágeno tipo 3. Y va a tener proteínas también no colágenas. Estas proteínas que tienen el objetivo de favorecer la mineralización. Por eso miren, ahí tenemos las fosfoproteínas, proteínas con gran afinidad por el calcio, proteínas morfogenéticas del hueso, porque es un tejido conectivo. La BMP2 es una proteína morfogenética del hueso que está presente en la dentina. ¿Por qué se dice así del mismo tejido? Proteína. No, siempre vamos a tener, porque vamos a tener dentina del marco, ahí hay fibras reticulares o fibras de confort, y también algunas fibras colágenas, pero después en la dentina circunflejar que se llama es colágeno tipo 1. Ya las células mesenquimáticas ya no aportan nada, porque ya tenemos algo sobre el colágeno tipo 1. ¿Ya? Entonces, tenemos proteínas relacionadas con la membrana como la fosfatasa alcalina y HTA salicada. Estas proteínas para favorecer la mineralización. Y en la sustancia fundamental tenemos los mismos componentes orgánicos de un tejido que cualquier tejido conectivo. Glucoproteínas, proteoglucano, glucosamino, glucano. ¿Ah? Muy bien. Esta dentinogénesis se inicia en el borde incisal y de ahí va a ir progresando por siempre siguiendo la forma del epitelio interno, porque ya se determinó la morfología de la corola. ¿Estamos? Y luego viene ya la mineralización. Miren, siempre vamos a observar dentina y predentina. ¿Por qué? Porque esta dentina, las primeras capas de matriz dentinaria, constituye la dentina del manto. Mientras va madurando su matriz, ya los ameloblastos han secretado otra capa de matriz dentinaria. Y la dentinogénesis, a diferencia de la amelogénesis, la dentinogénesis se va a dar durante toda la vida. En cambio, la amelogénesis termina de formarse en el estadio de corona. Terminó de formarse la corona, ya no hay producción de dentina. Pero de esmalte. Tampoco puede haber regeneración del esmalte. Lo que sí se está trabajando mucho en la regeneración de la dentina. Porque la dentina, conjuntamente con la pulpa, forman un complejo pulpo-dentina. Ustedes de repente se preguntan, si yo sé que el tejido es una agrupación de células inmersas en una matriz celular, eso significa que la dentina tiene células, no, pero tiene parte de su célula, que es su prolongación odontoplástica. ¿Por qué el odontoblasto? Igualmente, miren, inicialmente está en contacto con la membrana basal, está unido, ¿no? Hay uniones intercelulares. Y el odontoblasto va a migrar ahora, pero centrípetamente, quiere decir hacia el centro, y va dejando su prolongación. Esa es la prolongación odontoplástica. Fibrilla de Tobin, proceso odontoblástico, aunque hay una diferenciación entre fibrilla y proceso. Pero ustedes van a ver en su parte clínica, cuando es muy clínica, siempre van a hablar de fibrilla de Tobin. Ahí no hablan del proceso de Tobin, del proceso odontoblástico, no. Pero fibrilla es la parte distal, ¿no? La que se va alargando más. Y proceso odontoblástico es la porción de esa prolongación adyacente al cuerpo del odontoblasto, que es por donde se secreta la matriz dentina.
La mala costumbre nos hace decir fibrillar de todo, pero ya saben cuál es la diferencia. Muy bien, entonces, los odontoblastos migran centrípetamente, los ameloblastos migran centrífuga. ¿Por qué es que tiene que madurar esta matriz de esmalte? Sabemos que el colágeno es su componente mayoritario de la matriz orgánica. Y el colágeno bioquímica, ¿cómo se secreta? ¿Cómo se secreta el colágeno? El colágeno bioquímica, hijos. Miren que le voy a decir al profesor Cochano. Les han olvidado todo. Se secreta como precolágeno o trocolágeno. Quiere decir colágeno inmaduro. Colágeno. Y ya fuera del odontoblasto de la célula, ese colágeno va a madurar. O sea, hay reacciones cruzadas que hacen que esos tripletes, ¿no?, las tres cadenas polipeptídicas, se organicen y maduren. ¿Cómo se van a organizar? Como unidades de tropocolágeno. Lo voy a hacer aquí. Esta es una unidad de tropocolágeno. Entre el tropocolágeno y el tropocolágeno tenemos este espacio. Ese espacio que hay entre los tropocolágenos actúan como centros de nucleación. ¿Qué significa centro de nucleación? Para que entiendan fácilmente, actúan como un imán que favorece la precipitación inorgánica. Quiere decir entonces que aquí precipitan los elementos inorgánicos y aquí se van a formar los cristales de hidroxiapatita. Y luego estos cristales de hidroxiapatita se impregnan en la superficie del colágeno y en el interior de esta fibra colágeno. Entonces, obviamente, si no madura el colágeno, no va a haber una buena mineralización. ¿Estamos? Y los cristales, ojo, se impregnan en el colágeno. Por eso es que cuando nosotros exponemos la dentina al ácido grabador, lo que hacemos es disolver para que entiendan mejor los cristales. ¿Y qué queda? El colágeno va a quedar material orgánico. En cambio, en el esmalte no. Lo que hacemos, el esmalte es más 96 a 98% inorgánico. Si yo pongo el ácido grabador, lo que voy a producir es desmineralización y no me va a quedar nada, porque no hay material orgánico abundante. ¿Está claro? Muy bien. Por eso es que antes se usaba ácido grabador en dentina, ahora hay que tener mucho cuidado, porque estamos dejando material orgánico. Y ahí solo también se explicará la ubicación de la fibrillas, de dónde, etc. Todo esto es una continuidad. Las ciencias básicas es para aplicarlas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya maduró y se va a producir la mineralización de la dentina. Y en el caso de la dentina vamos a tener tipos siempre predentina, dentina y en el esmalte no. Vamos a tener tipos de mineralización o fases. La mineralización lineal, la mineralización globular y luego una mezcla de estas mineralizaciones. ¿En qué consiste cada una de ellas? Tengo aquí mi odontoblastoma y recuerden por biología que los productos de exportación de una célula van a ser sacados por vesículas, ¿verdad? Y en este caso el odontoblasto también tiene vesículas, llamadas vesículas matriciales. Entonces, mi matriz es sacada por esta vesícula matricial que contiene pues mi colágeno, que es la matriz. La maduración de esta matriz se realiza dentro de la vesícula matricial.
La cristalización, quiere decir formación de cristales, se realiza o se lleva a cabo dentro de la vesícula matricial, lo que significa que esta vesícula va a estar llena de cristales de hidroxiapatita. Y cuando esto sucede, la membrana de la vesícula se rompe y los cristales se disponen linealmente al límite amelodentinario. Por eso se llama mineralización lineal, que se hace o se lleva a cabo en base a las vesículas matriciales. Esa es la mineralización lineal. La dentina, las primeras capas de dentina formadas, lo que es la dentina del manto, tiene este tipo de mineralización lineal. La mineralización globular, ¿en qué consiste? No sé si ven desde ahí. Igualmente, saca, la vesícula matricial saca al colágeno, pero en este caso, el colágeno es dejado en el medio extracelular. ¿Sí? Eso es la matriz dentinaria. Los elementos inorgánicos van a precipitar formando estructuras globulares. Llamada calcoferitos. Hay que tener cuidado, hijos, porque por ahí leí que dice que los calcoferitos son precipitaciones de cristales de hidroxiapatita. Nuestro análisis precipita los elementos inorgánicos ya como cristales, y quienes aportan o los elementos inorgánicos provienen del medio intersticial y también por el odontoblasto. Entonces es ilógico, pues, hijos, aceptar. Yo personalmente siempre digo, no estoy de acuerdo con este concepto por tal y por tal razón. Estamos en un nivel de que podemos analizar y podemos criticar, pero como fundamento. Leí por ahí, las calcoferitos son precipitaciones, la precipitación de los cristales. Yo me pregunto, los minerales precipitan como elementos cristales ya. Entonces, para mí, son precipitaciones de los elementos inorgánicos formando estas estructuras globulares, estos montoncitos. Y que aquí se va a producir, en estos montoncitos, se produce el proceso de cristalización. Quiere decir que los cristales al final forman estas estructuras globulares, pero no precipitan. Y estos cristales, estos calcoferitos van a crecer, se van a unir para formar o producir una mineralización homogénea. Pero normalmente, hijos, hay fallas en la unión de estos calcoferitos, sobre todo en la dentina del manto radicular. Lo vamos a tener adyacente al límite amelodentinario, pero no en las primeras capas, pero sí en la dentina del manto de la raíz. Ahí vamos a ver, se puede observar gran cantidad de estos espacios que contienen, no son espacios vacíos, material orgánico, o sea, contienen predentina, aquí, ¿no? Esto se llama dentina interglobular o espacios de Serma. Pero ya sabemos, no son espacios vacíos. Si estas estructuras lo tenemos normalmente, esto nos explica por qué. ¿Por qué cuando la caries llega a la dentina avanza tan rápidamente? Avanza rápidamente. No es como en el esmalte. Y aquí avanza en sentido horizontal. Por eso cuando ustedes observen caries en mentira, van a ver que todo el piso está afectado. ¿Ya? Esta es la mineralización globular, y luego tenemos en forma mixta mineralización lineal, mineralización
glóbulos. Entonces la mineralización lineal, para concluir, se produce más en la dentina del manto y la mineralización globular mixta en la dentina circunvalar. Las primeras capas presentes al intermedio dentinario es dentina del manto. Todo el resto, la dentina que se está produciendo en ustedes, es dentina circunvulvar, porque rodea a la pulpa dental. Aquí tenemos, miren, estas son las prolongaciones del odontoblasto y alrededor de ella la matriz se está mineralizando. Por eso es que esta fibrilla de Thomas queda encerrado en un túbulo. Esa es la dentina. La estructura de la dentina es que está constituida por túbulos dentinarios. No tiene células, pero tiene esta fibrilla, esta prolongación que le corresponde al odontoblasto y por su composición química. Por eso es que es considerado un tejido conectivo. Calcoferitos que deben unirse correctamente para producir una mineralización homogénea. Estas son, miren, la dentina interglobular o espacios de Selman. Los túbulos dentinarios, esto es el esmalte límite amelodentinario. Entonces, miren, esto normalmente lo tenemos en nuestra pieza dental. Túbulos, espacios con material orgánico, ¿cómo no va a favorecer el avance rápido de la caries dental? Muy bien, esta dentinogénesis y amelogénesis se inicia en el borde incisal, futuro borde incisal o borde cuspidio, y va avanzando. Y cuando alcanza al asa cervical, diremos que terminó la formación de la corona. El asa cervical, miren cómo se agudiza y prolifera para guiar la formación de un segmento de la raíz. La raíz no se forma de golpe, sino por segmentos. La pulpa también prolifera y me va a formar la papila radicular, que estaremos iniciando la formación del patrón radicular. Hay alteraciones también de la dentina, felizmente son más de tipo genético y se llama dentinogénesis imperfecta, dentina mal formada. Tenemos tres tipos, cuando sea histología se hablará un poquito más, ¿no? 1, 2 y 3. La tipo 1, dentinogénesis tipo 1, está asociado a amilogenesis imperfecta. ¿Qué significa? Que la matriz de dentina no maduró correctamente, por eso es que hay alteraciones en su mineralización. La dentina, al igual que el corio y la dermis, es el sostén del epitelio, aquí la dentina es el sostén y soporte del esmalte. Y si su soporte está alterada, obviamente el esmalte, el doble esmalte, por muy bien que esté formado, se va a desprender. Esto lo van a tratar ustedes. Puede afectar un solo diente, puede afectar varios dientes, puede afectar a una sola dentición o a ambas denticiones. No hay un tratamiento para esto, son tratamientos para ya en dentina se hablará, ¿no? Pero dentinogénesis imperfecta. Y algunas conclusiones que les he puesto ahí, ustedes pueden poner todas las conclusiones que quieran, partes importantes. La amelogénesis se inicia en el estadio de corona y es de origen ectodermal. La amelogénesis culmina cuando la corona terminó su formación. Los ameloblastos son las células más susceptibles a los factores ambientales. Ya les he dicho, son las más débiles de los ameloblastos. La dentinogénesis inicia su formación en el estadio de campana avanzada y se produce durante toda la vida. La amelogénesis no. Para que se produzca la mineralización de la dentina, la matriz orgánica debe previamente madurar. ¿Por qué? Porque el colágeno es secretado como colágeno inmaduro. Y la amelogénesis y dentinogénesis se producen en forma libre, lo que determina las estructuras histológicas del esmalte filario. No sé si hay alguna pregunta, hijos. Espero que todo esté claro. Pero si no está claro, también hay solución. Tenemos que ver nada más.
Ok, gracias, chicos.